A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que la directiva del Nacional ejerció un recurso judicial ante la Fiscalía en contra del embargo de la sede del diario. En este sentido, Jorge Macriniotis, gerente general del diario, destacó desde las afueras de la sede del medio de comunicación impreso que lo que está pasando en el Nacional está pasando en todo el país y esto es una acción ilegal. Esto es una expropiación indebida, esto es una toma forzosa. Nosotros hoy introducimos en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo una denuncia legal donde violan los derechos patrimoniales. Nos sacaron indebidamente del edificio que es nuestro, con una demanda ilegítima, totalmente ilegal y controversial, que daña la democracia en Venezuela, y más hoy en día que están negociando distintos acuerdos para un mejor país. En otras noticias tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó una rueda de prensa este domingo donde enfatizó sobre los principales objetivos planteados para lograr el acuerdo de salvación nacional que permita disolver la tranquilidad a todos los ciudadanos con la participación de todas las partes políticas. Guaidó insistió en que el acuerdo no tiene nada que ver con la negociación debido a que con esto buscan garantías reales y que no sean obviadas por Maduro. El mismo día martes, diputados. No confiamos en la dictadura. Tampoco lo hace la comunidad internacional, por lo cual necesitamos toda la ayuda que hasta hoy tenemos. La presión por ejemplo, corrupción, el caso de sanciones personales, son parte de lo que ha sido la construcción de este momento. Son parte importante por lo cual hoy tenemos una posibilidad de lograr un acuerdo si todos juntos empujamos en una misma dirección. Unión y dirección. Hemos estado en contacto nuevamente con países como Noruega, pero también países aliados, los Estados Unidos, Canadá, para abarcar todo lo que sea necesario para garantizar. De nuevo, ¿confían en una dictadura? Nadie lo hace. Pero sí sabemos de la necesidad de nuestro país en este momento. ¿Queremos salir de esto? Y como nos dice nuestra gente, miren, con lo que tengamos a disposición, y esto es lo que tenemos a disposición en este momento, lo hemos construido. No estamos poniendo en ningún momento ninguna bandera de lucha, ni mucho menos lo que hemos logrado hasta este momento en Venezuela y con los venezolanos. Es necesario un acuerdo de salvación nacional de una vez por todas. Son ya casi 6 millones de refugiados en Venezuela. Conflicto armado en territorio nacional por el amparo de la dictadura. Y si no quieren ir muy lejos. Guaidó aseguró igualmente que los venezolanos están conscientes de la situación que ocurre en Apure entre los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los civiles de la zona y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, exhortó al alto mando militar a decir la verdad y atender esta situación en Apure que ha provocado la muerte de varios militares venezolanos y más de 6.000 venezolanos desplazados. Por cierto, al alto mando, no tengan miedo de decirlo como es. No son irregulares, son la disidencia de la FARC que amparó Maduro durante años en este país. Así lo manifiestan incluso en el video de prueba, entre comillas, de fe de vida, los mismos soldados que están secuestrados hoy por la disidencia de la FARC amparada por Maduro, financiada directa e indirectamente a través de oro, entre otras cosas. La soberanía nacional merece que la salvemos. El ejercicio de la soberanía nacional merece también la posibilidad de un acuerdo para lograr, como hace 200 años, concretar la emancipación de un país. Paradójicamente, 200 años después de la batalla de Carabobo, hay una guerra en territorio nacional entre disidencias de una guerrilla FARC amparadas por Maduro, a 200 años de la batalla de Carabobo. ¿No les parece paradójico? No es una concesión ver que liberan unos soldados detenidos en batalla. Atención, sino la exigencia del cumplimiento de la ley
¿Por qué no están sometidos ante la justicia de inmediato Santrich y Márquez, que los amparan aquí en Venezuela y los ampara Maduro? Por su parte, el ex embajador de Venezuela, Emilio Figueredo, en declaraciones dadas este lunes a RCR, explicó que se puede esperar con esta nueva negociación que propuso la oposición con el régimen de Maduro. Entender claramente que esta no es una negociación entre Maduro y Guaidó, sino que es básicamente una negociación impulsada, promovida y apoyada por los factores fundamentales de la comunidad internacional que han estado detrás de toda esta nueva búsqueda de acuerdos. Ahora, son acuerdos que tienen una modalidad distinta, es decir, pueden llevar a la reducción de ciertas sanciones, y sanciones particularmente las que se piensan reducir son las que tienen un impacto humanitario. Se dejó muy claro establecido que aquellas, y eso lo ha dicho los Estados Unidos y lo han dicho otros, aquellas que tienen que ver con sanciones personales causadas por hechos delictivos no están en juego en este momento. Sin embargo, en la propuesta se habla también de una justicia transicional y de garantías para ambas partes, pero sobre todo lo de la supervisión internacional, no la que el gobierno le interesa en el sentido de hablar de un acompañamiento, sino que una supervisión es un largo proceso de presencia. Realmente una supervisión tiene un lapso más o menos previo a la elección de 6 meses. Figueredo insistió en que es una situación difícil, pero que no hay más alternativas que pueda llevar a Venezuela a salir de la grave crisis que vive. La gente también tiene que ver que el chavismo también está fragmentado. Se defienden en la medida que puedan proteger los intereses creados que se han hecho a través de estos años de crear una especie de nueva clase, ¿no? Una nueva clase que se aprovecha de los recursos y que además insensible ante la situación de la población. Lo vemos en el tema de las vacunas. O sea, todavía no hay en Venezuela un tema, no hay un programa establecido, o te establecen algunas condiciones que son violatorias de los derechos humanos, como pasó en el hospital Enrique Tejera en Valencia, que solamente vacunaban a los que tenían el carnet de la patria. Entonces, es muy difícil entender a dónde van, qué es lo que quieren. Sin embargo, las circunstancias aprietan. La crisis del gasoil es real, la crisis de gasolina también está volviendo a aparecer, el problema de no control del territorio en la frontera y el caso de los conflictos con la sección disidente de la FARC demuestra que estos tienen más poder que el Estado, inclusive que la guerrilla que ellos protegen. O sea que realmente es una situación tan anómala que bueno, hay que encontrar, pero hay que seguir presionando, porque si no, ¿qué alternativa hay? Entre tanto, la diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Dignora Hernández, afirmó hoy en RCR que este nuevo diálogo solo beneficia a las mafias y al crimen internacional, más no a la población venezolana que sobrevive a la crisis social y económica. No beneficia a nadie, por supuesto que sí beneficia al régimen de Nicolás Maduro, a las mafias, a las personas, a las guerrillas que han ocupado parte del territorio, beneficia al crimen internacional que está tomando el mundo, y ejemplo tenemos en Occidente con lo que sucede en Colombia, pero también beneficia a esta oposición acomodaticia que baila pues al ritmo que le toque, que le corresponde, y ellos ya están vacunados, María Alejandra, ya tienen sus mercados en la nevera y ellos salen beneficiados. ¿A quién no beneficia? Sin lugar a dudas, a la mayoría de la ciudadanía venezolana, que como decimos, estamos en una situación de sobrevivencia, y en Venezuela no se vive, sino que se sobrevive, pero además en ocasiones lamentablemente sin esperanza, al ver que se traicionan banderas, que lamentablemente se acuñan algunos eslogan, pero que más tarde resulta que nos plantean rutas distintas. Entonces sí, algunos manifiestan, inclusive políticamente hablando, que es que hay que hacer algo, hay que moverse. Pues yo por analogía he dicho que el trompo también se mueve, pero dando vueltas, y eso no significa avance.
Hernández insiste en que la comunidad internacional debe ver que este diálogo es una farsa y que se tiene que buscar otra alternativa para salir de la crisis. Esto no le importa al mundo si el mundo no está consciente que las izquierdas van tomando el hemisferio, van tomando inclusive fuera del hemisferio, algunas ya se encuentran allí, y que todo esto obedece a un plan que ya es acuñado desde el Foro de Sao Paulo para la destrucción de las democracias del mundo. Pues entonces, a la pregunta que me hace, yo digo pues que tenemos que seguir con la estrategia, y la estrategia es la verdad, María Alejandra. Aquí no se pueden bajar las banderas, aquí hay que combatir, denunciar, hablar claro y explicar al mundo que la propuesta de convivencia con las mafias no puede ser una opción para las democracias, y que el mundo no se acostumbre a suponer que esta podría ser una salida. Aquí se está llevando a cabo en Venezuela la política de Zapatero y Borrell, que está desde Santo Domingo, Oslo, Caracas, inclusive la farsa de este nuevo Ministerio de Asuntos Electorales que es el CNE. Entonces, la negociación verdadera debe ser entre las democracias del mundo, y su objetivo debe ser detener el avance de la tiranía. Por otro lado, el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, alertó mediante un video en redes sociales que está recibiendo amenazas de grupos guerrilleros y el chavismo, haciendo referencia a la cúpula que ejerce poder en Venezuela a través de BTV. Tarazona hizo un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estén alerta ante esta denuncia. Domingo 16 de mayo, 10 de la noche. Quiero denunciar públicamente el hostigamiento del cual estoy siendo objeto durante las últimas horas, de actores que ejercen el poder en Venezuela, de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, Corriente Bolívar y Zamora, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, toda vez por el trabajo que venimos haciendo en Fundarredes durante los últimos años, no solamente enmarcado en el conflicto del Estado Apure. Seguiremos levantando la voz por la dignidad humana, por los derechos humanos y por esa sociedad que aspiramos esté libre de grupos paramilitares y guerrilleros como hoy operan libremente en territorio venezolano. Frente a tanta negación durante tantos años, hoy vemos cómo reconocen que estos grupos terroristas están en nuestro territorio. Seguimos adelante, la vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, razón por la cual hago pública esta denuncia y hago un llamado a la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección, así como también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, para que asuman en este momento esta alerta pública que estoy haciendo sobre la afectación a mi integridad y a nuestra organización. En otras informaciones tenemos que el presidente editor de El Nacional, Miguel Enrique Otero, aseguró que el embargo en Caracas de la sede del diario de más de 77 años de historia es comparable a un atraco y es una evidencia palpable de que en Venezuela no hay un verdadero clima de libertad de prensa. La noche del pasado viernes, un juez acudió al edificio del periódico junto a un grupo de militares para ocuparlo como parte de una sanción de $14.4 millones a favor de Diosdado Cabello. Y pasamos a las noticias económicas, y es que el coordinador nacional de productores y emprendedores del Partido Nuevo Tiempo, Fernando Camino Peñalver, informó que la pesca nacional y la producción ha caído 70% en los últimos 12 años. De acuerdo a los números que maneja Peñalver, el déficit de producción es de un aproximado de 200.000 toneladas. Precisó que una de las causas que motivaron a la baja fue la falta de insumos, que ahora se agudiza más por la escasez de combustible. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional tenemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió este lunes acceso a la Franja de Gaza, donde los palestinos e israelíes afrontan el ciclo de violencia más intenso de los últimos años y los incesantes bombardeos impiden que las organizaciones humanitarias lleven ayuda a la población en esa zona.
El acceso a los hospitales y otros lugares esenciales se ha vuelto muy complicado para la población en Gaza por los ataques aéreos continuos, ya que la gravedad de los daños afecta a carreteras y múltiples edificios. Y pasando a las noticias deportivas, tenemos que el jugador venezolano del Granada, Darwin Machís, y 5 personas más están siendo investigadas por un supuesto delito de lesiones y amenaza tras ser denunciados por 3 personas. Los presuntos hechos ocurrieron, según el atestado, al que ha tenido acceso F en la terraza exterior de un bar-restaurante de Churriana, en Granada, el pasado 4 de abril. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.